El día de hoy les hablaremos sobre el tema instrumentos de investigación cualitativa. Mi nombre es Melanie Núñez Sandoval y mi equipo está conformado por Marisa Michelle Luján Jiménez, Carlos Daniel Ramos Silva y Jairo Emanuel Martínez Pacheco. En el índice abordaremos 4 temas importantes, que es el trabajo de campo, entrada, desplazamiento y salida, de la observación a la entrevista a profundidad y el relato etnográfico, los cuales son temas que más adelante abordaremos. Vamos a iniciar con el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? El trabajo de campo es un método de observación y recolección de datos sobre personas, culturas y entornos naturales. Esto nos permite a los investigadores recopilar datos sobre lugares dinámicos y de las personas que ahí se encuentran. Los trabajos de campo son una estrategia didáctica que acerca de manera consciente al individuo con la realidad, siendo una oportunidad de enseñanza y aprendizaje valioso para el docente y el estudiantado. Bueno, en esta práctica de campo, los estudiantes entran en contacto dinámico con la tecnología docente, medio y otros participantes, lo que le va a permitir ganar valiosas experiencias que demandan la identificación, comprensión y el empleo de un vocabulario disciplinar que incluye términos, procesos y aspectos metodológicos. Entonces, por lo tanto, dicha estrategia más que nada rompe con la monotonía, haciendo del proceso educativo una experiencia vivencial en donde los aspectos procedimentales y actitudinales cobran un valor más allá de lo meramente teórico. Entonces, estos trabajos de campo van a generar experiencias, conocimientos, habilidades y actitudes, por lo que se constituye en una herramienta didáctica fundamental para la adquisición de las competencias. En este mismo sentido, podemos decir que el trabajo de campo permite la posibilidad de aprender directamente el estudio de la realidad, la cual se lleva a cabo colocando al estudiante como agente activo dentro de su propio proceso de aprendizaje, en donde él se va a involucrar con todo el entorno. Entonces, él mismo descubre los hechos, obtiene impresiones, desarrolla conceptos y percibe la interrelación del hombre con el medio en el que se quiere estudiar. Estimula el espíritu de exploración mientras agudiza el deseo por la investigación. Empieza a desplegar la imaginación mientras activa la motivación y el deseo para las innovaciones. Dentro de esto también desarrolla la comprensión de medios ricos en contenidos, al igual que induce a develar o a desarrollar todas las características de este mismo, el cual promueve el desarrollo personal y permite en él desarrollar diversas actitudes. Bien, ahora hablaremos de la diferencia entre instrumento, técnica y método. Como bien dice, el instrumento es una herramienta física o digital que utiliza el investigador en la recolección de datos, mientras que una técnica es un conjunto de procedimientos que se aplicarán para realizar la recolección de datos. Y el método, que es un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten la obtención de un resultado. Bien, entonces, para entenderlo un poco mejor, el método va a ser son las estrategias, procedimientos y técnicas que dirigen la acción hacia un objetivo determinado. Va a ser como que la base de la investigación, el camino que va a llevar la investigación. Mientras que la técnica de recolección de datos comprenden los procedimientos y actividades que le van a permitir al investigador obtener la información necesaria que quiere. De esta manera se pueden mencionar como técnicas de recolección de información a la observación, que es ver o experimentar. Por ejemplo, una encuesta. La técnica va a ser preguntar. La entrevista que implica dialogar. Entonces, otras opciones que son leer, hacer o participar en diversas actividades durante la investigación. Mientras que los instrumentos de investigación constituyen las vías mediante la cual es posible aplicar esta determinada técnica de recolección y registro de datos o información, de los cuales les hablaremos. De estos instrumentos de investigación cualitativa
les hablaremos de 3 grandes instrumentos que vamos a estar ocupando durante nuestra investigación, que es la guía de observación, el diario de campo y la entrevista. Bueno, tenemos la guía de observación, que es un documento que va a permitir encauzar la acción de observar ciertos fenómenos del entorno en el que nos encontremos. Esta guía por lo general se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. Esta guía de observación va a contener todos los elementos a cubrir en este proceso de observación, es decir, es una lista que va a englobar los puntos importantes a observar. Cabe mencionar que la persona en el papel de observador debe analizar bien los fenómenos, ya que dan información clave para la investigación. Como siguiente instrumento de investigación tenemos el diario de campo. El diario de campo es una herramienta que permite realizar un proceso metodológico en donde se registra la experiencia de los participantes. Bueno, este diario de campo es una herramienta esencial para la investigación cualitativa, ya que va a permitir un registro detallado en tiempo real que va a facilitar un análisis profundo y seguimiento de la evolución de ideas del investigador. Un diario de campo pues prácticamente un documento escrito que va a servir como registro de las actividades, observaciones y reflexiones realizadas por los investigadores durante la realización del estudio de campo. Para este diario de campo es fundamental tener ciertos elementos que lo van a estructurar, como son fecha y hora de las observaciones y reflexiones, descripción detallada de los eventos y actividades relevantes, observaciones objetivas de lo que se ha visto, oído o sentido, reflexiones y análisis de las observaciones realizadas, relaciones y conexiones entre diferentes eventos y experiencias, inquietudes, preguntas o dilemas que surgen durante el estudio. Y como tercer instrumento de investigación cualitativa tenemos a la entrevista. La entrevista son una de las herramientas de recopilación de datos cualitativas más comunes y son excelentes cuando se necesita recopilar información muy personalizada. Existen diferentes tipos de entrevista. Las informales y conversacionales son ideales como una primera aproximación a la investigación de campo a través de preguntas abiertas que permiten obtener un contexto rico y detallado. Es un tema que más adelante se explicará detalladamente. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a estar hablando de mi tema. Bueno, mi tema me tocó entrada, desplazamiento y salida. Bueno, para ser un poco breves, eso de la entrada se refiere un poco más del acceso a diferentes tipos de investigación, ¿no? Se refiere a como opciones de investigación cualitativas o sea, como lograr la recreación de un clima, por así llamarlo. Se refiere a de un esfuerzo sostenido de que por parte de la investigación comience en un momento, o sea, tener como un objeto de investigación. A lo que me refiero es que, por ejemplo, nosotros con los temas de las exposiciones que nos han estado dejando de los diferentes temas que vamos a estar viendo y analizando en nuestros días de que vamos a estar asistiendo a las escuelas. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar bien, por así decirlo, bien estudiados ese tipo de temas, ir bien preparados, o sea, no solo quedarnos así con diferente tipo de dudas, ¿no? O diferente tipo de que no, que le voy a responder al profe o cuestiones así. A eso se refiere, por ejemplo, la entrada. O sea, se refiere a que nosotros como docentes, bueno, nosotros como alumnos, perdón, tenemos que ir bien estudiados y y aprender nuestro tema, a qué vamos, a cuestiones o preguntas que nos lleguen a estar realizando los profes. Eso de desplazamiento, pues hay diferentes tipos de autores, por así llamarlos, de que hablan del desplazamiento, ¿no? Pero por así decirlo, así como igual en palabras breves, se refiere que o sea, se refiere a tener como se refiere así como o sea, tener como un criterio, o sea, se refiere así como se refiere al desplazamiento de los criterios científicos a los criterios de orden ético, que se toma en cuenta que es la relación al otro, el respeto en punto de vista, su inclusión en los procesos de investigación.
por ejemplo, pues seguir así, seguir, tener un poco de criterio propio en diferentes tipos de temas, saber un poco de lo que o sea, de lo que sabemos, tener un poco de criterio o todo lo que vamos a estar realizando, ¿no? Y por ejemplo, en eso de salida, pues es como, es el cierre para finalizar en la reducción de preparación y análisis de datos. O sea, por ejemplo, acá, lo que vamos a llevar nosotros, porque donde se refiere al campo, por ejemplo, las entrevistas, encuestas, diferentes tipos de anexos, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros en nuestras planeaciones definimos diferentes tipos de anexos: guión de observación, entrevista, diario de campo, hoja de firmas y entradas y salidas, ficheros de juegos o cuestiones así. Pero ese es el tema. De la observación a la entrevista a profundidad. La observación de las prácticas educativas es de suma importancia, ya que es un elemento de evaluación del sistema educativo y ha sido utilizado como una técnica de recaudación y análisis de datos en el proceso de enseñanzas y aprendizajes en los contextos escolares. La finalidad de su uso es la mejora tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje, que incluye el análisis y la valoración de los programas educativos en la práctica docente. Los diferentes tipos de observación varían en la función de los objetos y del proceso llevado a cabo. Estos se clasifican en la observación directa e indirecta. La directa es cuando el investigador se pone en contacto con el hecho que quiere investigar, y la indirecta es cuando recibe la información de las observaciones hechas por otras personas. También está la observación participante o participativa y la observación no participante o no participativa. En este caso es el acceso a la situación del objeto que va a ser observada como un factor clave para la interpretación de la comunicación en el contexto. La observación participante, como su nombre indica, consiste en observar al mismo tiempo en el que se participan en las actividades propias del grupo en el que se está investigando. Y la observación no participativa es lo contrario, o sea, solo se recoge la información desde fuera sin intervenir en el grupo que es el foco de estudios. Está la observación estructurada y la no estructurada. Una observación científica es la que está estructurada, ya que esto supone al hacer una observación sistemática que ha sido observada previamente y pensada y planificada. Y la no estructurada no tiene ninguna técnica especial y se realiza en función de lo que va ocurriendo en el momento, sin planificación ni nada. Y está la observación de campo y la observación de laboratorio. La de campo se realiza en el lugar donde ocurren los hechos y es el recurso principal de la observación descriptiva que utiliza el campo educativo y social. Y la de laboratorio puede tener lugares en espacios preestablecidos con grupos determinados. La observación individual y la observación en equipo. Pues la individual es como su nombre lo indica, solo la realiza una sola persona y que tiene encomendada alguna tarea de hacer la observación. Y en la de equipo, varias personas hacen la observación y la misma investigación. En esta última, todas las personas pueden realizar la misma observación para luego contrastar los datos y pues dar las diferentes técnicas o realizar las diferentes
actividades que se puedan realizar y de esta forma agilizar el proceso. La observación en el aula de las prácticas tiene como objetivo general recaudar información sobre el entorno que va haciendo el uso de la observación o técnicas de la investigación en el aula. En esta se deja como en claro que no se trata de juzgar los comportamientos, sino de recaudar información extraída sobre el contexto. En los objetivos específicos es observar y analizar la práctica educativa llevada a cabo por las y los docentes expertos y expertas, recaudar información sobre la práctica educativa en cuanto a contenidos, sistemas de comunicación, metodologías, organización e interacciones que tienen con los alumnos, analizar el tipo de juego libre en las horas de recreo, el grado de dependencia o autonomía de los alumnos del centro en su relación con el adulto o docente, y vamos a recaudar información en relación a los diferentes sistemas de comunicación verbal y no verbal utilizadas por las y los docentes en el aula con los alumnos. De aquí les dejo un ejemplo de guión de trabajo para las prácticas de observación. En esta es qué es lo que vamos a observar, por qué y para qué vamos a observar. Exposición, a mí me tocó el tema del relato etnográfico. Bueno, ¿qué es un relato etnográfico? Un relato etnográfico es una técnica de investigación cualitativa que se nos utiliza para descubrir y analizar las costumbres, comportamientos, creencias y prácticas de un grupo, o en este caso pues de la comunidad a la que pues vamos a estar asistiendo a nuestras visitas. Esta metodología se basa en la observación del participante, en la inmersión prolongada del investigador. Pues esto a más resumido nos habla que pues tenemos que estar en la comunidad de donde vamos a hacer nuestras prácticas, cómo vamos a tener nuestro objetivo y pues la comprensión profunda y detallada de pues lo que vamos a estar haciendo y viendo. Bueno, la siguiente pues serían las características. Pues aquí nos menciona una inmersión prolongada. Nosotros pues vamos a tener que pasar un tiempo considerable en el entorno del que vamos a estar en nuestras prácticas, y pues para conocer las dinámicas internas de la escuela, de la comunidad. También nos habla una observación del participante. En esto no solo vamos a tener que observar, sino también participar en las actividades del docente, del educador físico, en las actividades diarias, para obtener una visión más completa y más amplia de pues el campo laboral, ¿no? Y cómo vamos a tener nosotros en algún futuro que estar llevando pues un grupo. Las otras es la descripción detallada. Los relatos etnográficos incluyen una descripción rica y detallada de las interacciones prácticas y contextos culturales. Pues sí, tenemos que conocer el contexto cultural en donde vamos a estar trabajando, donde vamos a estar dando nuestras visitas, para pues así ir conociendo un poco más sobre la comunidad, sobre los alumnos, los comportamientos, las distracciones, y cómo pues ir enseñándoles de una forma que sea interesante para ellos. Otra sería la perspectiva EMIC, que se concentra en la perspectiva de los miembros del grupo, buscando entender cómo ellos perciben y experimentan su mundo. Pues sí, esto ya lo explicaba, cómo se relacionan, cómo trabajan, sus gustos, cómo pues darles una clase interesante a los niños en base a esto. La siguiente diapositiva habla del método de recopilación de datos. Pues sí, aquí ya viene una lista que habla de observación del participante, que nos dice que el investigador se involucra directamente en las actividades del grupo, lo que permite observar y experimentar de
primera mano las prácticas culturales. Pues esto aquí también empezamos a ver la estructura de nuestro plan, que pues aquí nos habla de unas entrevistas, nuestro diario de campo y pues un análisis de artefactos. Pues sí, en esto pues vamos a llevar nuestras entrevistas. Pues vamos a tener que hacer entrevistas a profundidad con los miembros del grupo para recopilar narrativas, a los padres de familia, a los directivos, al propio maestro de educación física. El diario de campo, pues registro detallado y observaciones de nuestras actividades o de las experiencias que vamos a ir teniendo a lo largo de pues esta visita. Y pues un análisis de artefactos que pues vamos a checar más que nada qué es lo que hay en la bodega, en la escuela, el material que se ocupa.